¿Qué tal, hermanos? Buenas noches, los saludamos desde México para todo el mundo en esta su estación de Radio Resistencia Católica Tradicional. Para aclarar, hermanos, el llamado que hago es a salir de la gran ramera del Apocalipsis, que es la falsa iglesia católica, que no tiene nada que ver con la iglesia católica verdadera. No es lo mismo, hermanos. Cuando hablamos de Roma y hablamos del Vaticano, hablamos de esa falsa iglesia a la que se refería Ana Catalina Emmerich. Pero esta iglesia no tiene nada que ver con la Santa Iglesia Católica verdadera, que es nuestra Santa Madre Iglesia. Son dos iglesias, la falsa y la verdadera. Yo no estoy llamando a que se salgan de la verdadera Iglesia Católica. Yo lo que les digo y lo que les suplico es que no asistan a esos rituales de la Pachamama, que son rituales demoníacos. No hay otra forma de decirles, hermanos, son adoraciones al diablo, aunque parezcan inocentes, aunque parezcan buenos. No, hermanos, no tiene nada que ver con la adoración verdadera. A ver, hermanos, ¿cuál es la falsa iglesia católica? Es la que nace en el Concilio Vaticano II. Es un plagio, es una imitación de la verdadera iglesia católica. Tomaron el nombre, tomaron los templos, tomaron las sotanas, tomaron los vestidos incluso del Papa, de los cardenales, los obispos, y se los pusieron, pero ellos no son católicos. Es un engaño abrumador. Ellos se disfrazan de católicos, toman nuestro nombre, toman los templos, tomaron Roma, tomaron el Vaticano, han tomado diócesis completas, han tomado seminarios desde hace muchísimas décadas, creando sacerdotes falsos que adoran, hermanos, que están convencidos de que el Concilio Vaticano II es verdadero. No, hermanos, el gran engaño de todos los siglos, la gran mentira a la humanidad, nace en el Concilio Vaticano II. Ahí se engaña a los católicos y al mundo a que todas las religiones llevan a Dios. Esta es la última herejía. ¿Por qué? Porque en el Concilio Vaticano II, en estos documentos falsos como Lumen Gentium, se dice que las religiones llevan a Dios, y esa es la gran mentira. No le hagan caso, hermanos. Yo a lo que les llamo es a que salgan del Concilio Vaticano II, pero obviamente no les voy a decir que salgan y que se queden así en la nada. Yo lo que les aconsejo es que vayan donde están los hermanos que rechazan el Concilio Vaticano II, y créanme, todavía hay bastantes hermanos, hay todavía bastantes templos, sacerdotes y obispos que rechazan el Concilio Vaticano II. Aquí está el verdadero remanente, hermanos. ¿Por qué? Porque hay quienes dicen que son el remanente, pero siguen aceptando el Concilio Vaticano II. Ellos no son el remanente. El verdadero remanente y la verdadera resistencia católica es la que rechaza el Concilio Vaticano II. ¿Por qué, hermanos? Porque el Concilio Vaticano de apostasía llama a la unión de religiones. Dice que los judíos aún tienen un pacto con Dios. Dice que los musulmanes adoran al Dios verdadero, lo cual es mentira. Dice que los budistas también tienen parte de esa iluminación, que no es cierto tampoco, hermanos. Total, que alaban a todas estas religiones falsas. Aquí está el gran engaño, hermanos. Pero, ¿a dónde tenemos que ir? El Concilio Vaticano II es la falsa iglesia, y la verdadera, hermanos, yo se los voy a decir claramente porque lo he meditado mucho. Los católicos integristas, hermanos, que malamente se les llama sedevacantes, porque su nombre correcto es católicos a secas. Ellos son católicos y verdaderos católicos, celebran la misa válidamente y además con muchísima devoción. La Sociedad Sacerdotal Trento está conformada por católicos integristas, verdaderos católicos. Ahí, hermanos, en esas misas de San Pío V, hermanos, ahí no se nombra al blasfemo. Entonces ahí pueden tener ustedes la seguridad de que sí van a recibir los sacramentos divinos, hermanos. Y también en la Fraternidad Sacerdotal San Pío X.
Es cierto, hermanos, que entre ellos dos están peleados. Los unos se atacan a los otros rechazan a los unos. ¿Por qué? Porque dicen los integristas que la Fraternidad Sacerdotal San Pío X reconocen al Papa. Pero, hermanos, yo he asistido a la Fraternidad San Pío X y no todos reconocen al Papa. Ahí, hermanos, lo que sí es una línea común entre los hermanos es que se rechaza el Concilio Vaticano II, y eso es vital, hermanos. No se obedece tampoco al Papa, no se obedece, no, de hecho no se ha obedecido a ninguno de los papas, pero sí se les ha reconocido. Yo sí pienso que este ha sido un error, pero esto no invalida las misas. ¿Por qué? Porque yo he asistido a muchas misas de la fraternidad y en varias no se menciona al blasfemo. Bueno, yo le digo blasfemo, ¿por qué, hermanos? Porque es su característica principal. Entonces, si asistimos con los integristas y a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, a la Fraternidad Sacerdotal San Pío V, que está en Estados Unidos, pero que también se puede tener contacto con ellos, ellos también rechazan el Concilio Vaticano II, hermanos. Hay muchas páginas y hay muchos católicos que rechazan este concilio de apostasía. Entonces, no todo está perdido, hermanos. Hay muchos lugares donde ir. A ver, también hay misas Novus Ordo. Yo he visto también que son poquísimas, hermanos, son la excepción, que ya no nombran el nombre del blasfemo. Simplemente dicen, oremos por el Papa y hasta ahí, hermanos. Pero aquí corremos el riesgo, hermanos, de que caigamos en el protestantismo. Recordemos, hermanos, que la misa Novus Ordo, desgraciadamente, es casi idéntica a la luterana y fue creada la misa Novus Ordo ¿para qué? Para que pueda haber unión entre los protestantes y los católicos. Yo por eso mi sugerencia es ir a la misa tradicional. No les niego que en la misa Novus Ordo puede haber misas válidas, puede haber transubstanciación, pero ya en estos momentos, hermanos, es la excepción. Recuerden que es un error generalizar. Yo siempre les he dicho que en todos lados hay trigo y cizaña. Esto está en la palabra de Dios. Jesús mismo nos dijo que el trigo y la cizaña crecerían juntos hasta el final de los tiempos y los ángeles van a separar a las cabras de los corderos, hermanos, de las ovejas. Nosotros queremos ser las ovejas, entonces tenemos que volver a la tradición. Mi llamado no es a que salgan de la iglesia católica verdadera, sino de esa falsa de apostasía y regresar a la tradición. Créanme que nuestra única salvación va a ser regresar a la tradición, hermanos. Si ustedes van a estos lugares donde yo les he dicho, van a encontrar misas válidas y sana doctrina, hermanos. Falta poco para que la Santa Iglesia Católica sea restaurada y purificada, y todos estos apóstatas van a ser enviados y arrojados al fuego, donde será el crujir y rechinar de sus dientes por toda la eternidad. Pero si permanecemos en esas misas donde los sacerdotes hablan de unión de religiones, que es la religión del anticristo, donde se dice que el Concilio Vaticano II fue algo hermoso y que viene del Espíritu Santo, no es cierto, hermanos. Son dos espíritus: el Espíritu Santo de la Santa Iglesia Católica y el espíritu del engaño del Concilio Vaticano II. Ya he hecho varios videos sobre esto, hermanos, pero yo sé que, bueno, no todos tienen tiempo de ver todos los videos, por eso es que hago este video otra vez, para hacerme entender claramente, hermanos. Estudien, por favor, las profecías de Ana Catalina Emmerich y las dos iglesias. Hay que estar orando para que, hermanos, para que sea purificada la Santa Iglesia Católica y, hermanos, así podamos tener ya los sacramentos en todo el mundo, como alguna vez lo fue antes del Concilio Vaticano II, hermanos. Antes, todavía, en el año de 1959, todavía en todo el mundo se celebraba la misma misa en latín, en el mismo idioma. No había ocurrencias, no había sacrilegios, no había blasfemias. Todo se celebraba de la misma forma. Todos recibían la Eucaristía de rodillas, hermanos,
era completamente diferente. Hermanos, estamos en contacto y hasta luego.